En el tercer frasco no había gusanos, pero lo que sí había, y que los pude observar con una lupa, sobre la gasa, unos huevitos muy pequeñitos que eran huevos de mosca. Las moscas habían llegado hasta la gasa, atraídas por el olor a la carne en putrefacción, pero no habían logrado llegar hasta la carne, y entonces los huevos los depositaron sobre la gasa. Estos huevos, que necesitan sí o sí de la carne en descomposición para nutrirse y eclosionar y que nazcan las larvas, obviamente no nacieron las larvas y por lo tanto no había gusanos. ¿Qué demostró Reddy con este experimento? Bueno, demostró que los seres vivos no surgen espontáneamente de las sustancias orgánicas en descomposición, pero los científicos de la época, a pesar de que reconocieron de que el experimento estaba bien hecho y de que los resultados se repetían una y otra vez cada vez que hacían el experimento y daban los mismos resultados, es decir, que los gusanos no surgían de la carne, sino que surgían de los huevos de las moscas, que más tarde se convertían en moscas, aceptaron que los seres vivos que se ven a simple vista podían surgir de otros seres vivos, pero los seres vivos microscópicos consideraban que surgían espontáneamente de las sustancias en descomposición, como por ejemplo de un caldo. Reddy estaba convencidísimo de que la generación espontánea no existía para ningún ser vivo, ni para los gusanos, ni tampoco para las serpientes, como se suponía que surgían a partir de los pelos de mujer mala y del agua, pero no tenía manera de demostrar hasta ese momento cómo hacer para convencer al resto de los científicos de que la generación espontánea no era valedera ni para los seres vivos que se ven a simple vista ni para los seres vivos microscópicos. De hecho, se explicaba, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, el hecho de que aparecieran los ratones en un granero poniendo granos de maíz y ropa sucia se debía a que la ratona forma un nido y al cabo de 21 días nacen las serpientes que se encontraban dentro de los barriles porque las serpientes son animalitos de sangre fría, van a tomar sol en las ramas de los árboles o en los techos de las casas, y cuando caía una gran tormenta lo que pasaba era que el agua arrastraba a la serpiente hasta dentro del barril. No es que mágicamente el pelo de mujer mala se transforma en serpiente. Es más, había también propuestas de distintos científicos de la época de Van Helmont en que decían que determinados animales podían llegar a nacer de árboles, como por ejemplo había un árbol de gansos o un árbol de corderos. Bueno, distintas explicaciones que ahora nos parecen ridículas, payasescas, pero durante siglos se consideraron que eso era cierto. Bueno, pasaron años y los defensores de la generación espontánea, un defensor era Needham, que hizo un experimento donde puso caldo, lo hizo hervir y lo dejó luego en reposo, es decir, ese caldo hervido se suponía que había matado a todos los microbios, a todos los seres vivos microscópicos, pero luego de un tiempo aparecían nuevamente microorganismos en ese caldo. Era cierto, es decir, después de unos días el caldo se pudría y aparecían microorganismos. Pero ¿qué era lo que hacía Needham? Dejaba el recipiente abierto, de tal manera que los microorganismos que estaban en el aire se depositaban en el caldo y se reproducían. Ahora, los defensores de la generación espontánea consideraban que se producían en el caldo,
¿sí? Más tarde, otro señor, Spallanzani, otro científico, bastante más tarde, unos 30 años después, recrea el experimento de Needham, pero ¿qué hace este señor? Hierve el caldo, mata a todos los microbios y los tapa a los frascos. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que dentro de esos recipientes que estaban tapados, la mayoría de las veces no surgían nuevos seres vivos. Pero en alguna ocasión sí. Los científicos que apoyaban la generación espontánea decían, lo que pasa es que tapándolos le quitan el impulso vital necesario para que esta fuente de vida, que es el aire, y entonces por eso no surgen. Y otros decían que, bueno, lo que pasaba era que sí, fehacientemente, surgían a partir del caldo. De hecho, había algunos frascos que sí tenían microorganismos. Bueno, esto quedó totalmente descartado recién con el experimento que hizo Pasteur. Un experimento muy sencillo en el que repitió la experiencia que había hecho Spallanzani, pero a los frascos que utilizó, a los balones que utilizó, en lugar de dejar el cuello recto del balón, como un pico de botella, lo curvó con una forma de S. ¿Por qué hizo esto? Porque entonces de esa manera podía dejar abierto el frasco para que entrara el aire necesario para que los seres vivos vivieran, pero en la curva que hace la S, allí quedaban depositadas las bacterias que estaban en el aire, de tal manera que nunca llegaban al caldo. De hecho, estos frascos que Pasteur utilizó para hacer este experimento todavía siguen en el laboratorio que hoy en día es el Museo de Pasteur, en exposición, y obviamente que el caldo está sin microorganismos. Primero, obviamente, a los caldos se los tiene que hervir para poder matar todos los microorganismos, ¿sí? Y luego de eso dejarlo libre de ellos, esperar unos días y constatar de que los microorganismos no surgen por generación espontánea dentro del caldo, sino que los microorganismos, al igual que cualquier otro organismo, al igual que cualquier otro ser vivo sobre la Tierra, nace de un microorganismo anterior o de un ser vivo anterior. Es decir, para tener ratoncitos hace falta tener ratones. Para tener gansos no se necesita un árbol, sino que se necesita una gansa y un ganso. Para obtener corderos lo mismo. Para obtener gusanos no es que surgen espontáneamente de la carne, sino que surgen de los huevos de las moscas, que más tarde se desarrollarán y serán moscas. A partir del experimento de Pasteur quedó absolutamente demostrado que la generación espontánea es falsa, absolutamente falsa.